Mi invitado de hoy es Marcelo Álvarez, presidente de la Barrick Gold para Sudamérica. Fue jefe de la misión de paz de la OEA en Colombia. Ese señor que era dueño, amo y señor de todo, porque tenía el poder político, militar, económico y social. La gente lo amaba a Jorge Cuarenta. Cuando yo lo fui a buscar a la selva, gente corría atrás del auto nuestro y ya preso, despojado de todo eso, él se encontró a sí mismo y me dice: yo me creí el salvador de la patria y me terminé dando cuenta que fui un asaltante de caminos. El bien y el mal están dentro nuestro. Un chico de 10 años puede cruzar con droga de una calle a la otra sin que lo referencien como el líder o como el narcotraficante, y la policía no va a parar a un chico de 8, 9, 10 años. Llama a tu mamá. Le dice: ¿por qué usted hace esto? Si yo maté a su hijo. Lo hago para que terminemos de cerrar el círculo. Capaz que en una finca lo armaban un submarino soldándolo y después lo tiraban al mar en la noche. Es la minería ilegal. Cómo los tipos hacen para meter máquinas retroexcavadoras en el medio de la selva, contaminen las aguas, maten a mis hijos, no dejen un peso en impuestos, y yo decidí amar y servir a la humanidad. Marcelo, gracias por venir. Con mucho cariño. Es muy interesante tu opinión sobre las inversiones en Argentina y con todo lo que está pasando hoy, cuando se anunciaron el Stargate Argentina, inversiones en minería, YPF, cosas sin precedentes para Argentina. Pero primero quiero hablar un poco de esa experiencia que tuviste vos como jefe de la misión de paz, que me parece que es una experiencia única y pocas veces vista. Entender cómo llegaste a ese rol y qué era lo que tenías que hacer ahí. Gracias, Francho. La verdad que es una alegría estar con vos charlando. Yo trabajaba en la OEA, en Washington. Entre el 2002 y el 2004, en el entonces secretario general de la OEA, Gaviria, me mandó a Venezuela. Tuve 2 años en Venezuela en una misión de la OEA para lo que fue el referéndum revocatorio contra Chávez. Y en el 2004 Chávez nos expulsó del país. Y justo le digo al secretario general: bueno, ¿para dónde voy ahora? Y me dijo: váyase para Colombia, que vamos a empezar un proceso de paz con los paramilitares. Vamos a ayudar al gobierno de Colombia en este proceso de paz. Y básicamente lo que tuvimos fue, los primeros 2 años fueron la negociación de paz con los paramilitares, donde el gobierno, los paramilitares y la Iglesia Católica y nosotros éramos los garantes de ese proceso. Un proceso muy, muy complejo. En el medio de las negociaciones ellos mataron a su propio jefe, a Carlos Castaño, que era el jefe máximo de los paramilitares. Nos enteramos como 2 semanas después. Carlos no venía, y un día nos enteramos que ellos mismos, su hermano Vicente, lo había matado. Básicamente producto de que Carlos estaba negociando con el gobierno todo el tema de la extradición, que era parte de la negociación de paz, y Vicente lo manda a matar con su custodia. Esa fue la primera parte. Después empezamos todo el proceso de desmovilización en 36 lugares de la selva colombiana, y que desmovilizamos 36.000 paramilitares. Les tomamos alrededor de 55.000 armas entregadas. Y después vino la tercera etapa, que fue la reintegración a la vida civil de toda esa gente. De esos 36.000 había que volverlos a la sociedad. Y hay historias muy interesantes porque muchos de ellos muy jóvenes y muchos de ellos familias. Me he encontrado con muchos paramilitares que tenían hermanos en la guerrilla o hermanos en el ejército. Claro. Y que se mataban entre ellos. Un día un gobernador, que después fue vicepresidente, Angelino Garzón, dijo: hay que parar esta guerra y apoyar el proceso. Él venía de la CUT, del sindicalismo, y él decía: hay que parar esta guerra porque el escenario donde se desarrolla la guerra es en las zonas más pobres de Colombia, no pasa en Bogotá, o en Cali, o en Medellín.
Segundo, porque los soldados, tanto del ejército, de los paramilitares como de la guerrilla, son todos chicos pobres de la selva colombiana. ¿Cómo es esa estructura? ¿Está el ejército, los paramilitares y diferentes guerrillas? ¿Cómo es la estructura ahí dentro de la selva colombiana? Colombia terminó siendo un conflicto muy sui generis, porque en los años 60 solo existía digamos, la FARC, que tenía otro nombre al principio, y después, en los 90, antes de los 90, eh, los campesinos se empezaron a armar para defenderse de la FARC. Mm, Y obviamente esos campesinos empiezan a tener contacto y apoyo del ejército para defenderse, por eso llaman paramilitares. Pero después en los 90, cuando viene Pablo Escobar y el narcotráfico, ahí se empieza a desvirtuar la dinámica de la guerra ideológica de los 70 del resto de América Latina. claro. Entonces como que el narcotráfico permeó a todos los grupos ilegales. La FARC principalmente cuidaba los campos y los paramilitares hacían la producción y la exportación. Mm, Entonces como que coexistían en el negocio y cuando se cruzaban se peleaban. Eh, con Uribe el ejército toma distancia del tema porque ya se estaba yendo de las manos y ya Estados Unidos y Europa había definido que tanto los paramilitares como los guerrilleros eran criminales, por lo tanto el apoyo que le daba el ejército en algún momento, hace 20 años atrás, 30 años atrás, a los paramilitares como que se disolvió. Lo que pasa es que quedaron vínculos en los territorios, difíciles, con zonas muy grises. Muchos militares pasaron a ser paramilitares y como que la cosa se desvirtuó. Y una gran decisión de Uribe fue parar eso y generar este proceso de diálogo con los paramilitares a través de un proceso de justicia transicional. Y esta fue la cuarta parte de mi trabajo. Es trabajar con las víctimas y la justicia transicional, porque la justicia transicional lo que decía era, si usted cuenta toda la verdad, le damos solo 7 años de cárcel. Con una reducción de pena por contar toda la verdad. Verdad que en el resto de América Latina no se contó. Y la verdad y la importancia de la verdad es para cerrar un círculo, porque lo peor en los conflictos es no cerrar el círculo. Y hay mucha gente que perdió un familiar o tiene un familiar desaparecido y necesita saber qué pasó. Un poco para cerrar también un dolor personal, ¿no? Y nosotros teníamos un programa con una víctima. Voy a contar esta historia, Francho, si me lo permitís, porque es muy, muy poderosa. Una señora muy chiquitita, flaquita, del campo de Colombia, se llama Doña Pastora Mira. Pastora Mira la cruzó todo el conflicto. A ella la FARC le mató el papá. Después, como enfermera del pueblo, le tocó atender al guerrillero que mató al papá. Luego los paramilitares le mataron un hijo y le desaparecieron una hija. Y ella quedó solita con su nieta. Y ella creó un programa, nosotros lo apoyamos, que se llamaba Gotitas de Amor. Y lo que ella hacía era, en una hoja en blanco, dibujaba el pueblo y le decía a los paramilitares que le marcaran con una cruz dónde estaban enterrados los muertos. Entonces íbamos con ella y las víctimas y la fiscalía al lugar donde estaba la cruz. ¿Y por qué la cruz de esa manera? Era para no poner en problemas con la justicia al muchacho que había dicho dónde, porque el problema es que si el chico contaba dónde estaba en la justicia, iba a tener un problema. Entonces lo hacíamos de manera anónima para lograr un cierre en la familia y una protección al chico que ya estaba dentro del proceso de justicia y paz. Y después la justicia iba a tomar esa declaración para darle los beneficios de la cárcel. Claro. ¿Okay?
Lo que pasa es que no lo queríamos poner públicamente porque alguien más lo podía matar. Claro. La gran mayoría de las muertes se da por ellos mismos. Se matan entre ellos. Se matan entre ellos porque delataron o porque contaron la verdad o porque los pusieron al otro, pero generalmente las muertes se dan por ese lado. Entonces, hasta que yo me fui habíamos encontrado más de 70 cuerpos. Nada, eran juntar los huesitos, llevarlos a la fiscalía, hacerlos después de ADN y cerrar el dolor de esas más de 70 familias. Y el proceso siguió. Esta señora se encargaba, digamos, de tratar de cerrar estos duelos, estos conflictos. Exacto. A pesar de haber vivido todo lo que... A pesar de haber le habían vivido matado todo. lo del padre. Una resiliencia, un ejemplo de resiliencia tremendo, y la historia termina con esto. Un día a uno de estos paramilitares jovencitos lo hieren en la calle, ella lo recoge, lo lleva a su casa, lo cura, y había una foto de su hijo muerto, y el pibe le dice, doña Pastora, pero ¿quién es ese? Y dice, mi hijo. Dice, pero a ese chico lo matamos nosotros. Entonces ella le da el teléfono y le dice, llama a tu mamá. Le dice, ¿por qué usted hace esto si yo maté a su hijo? Y le dice ella, porque tu mamá debe estar preocupada de que no sabe dónde estás. Llámala para que sepa que estás bien. Y lo hago para que terminemos de cerrar el círculo. Y acá viene un tema muy importante que tiene que ver con lo que está pasando hoy en el mundo. Si uno sigue con el odio, sigue con la dinámica de la violencia, el círculo no para y se hace una bola de nieve. Sí, la venganza no le trajo paz nunca a nadie. A nadie. Entonces este ejemplo de una pastora es muy lindo porque ella decidió cerrar el círculo y romper el odio y transformarlo en amor. Y ese chico después fue el que más ayudó a la búsqueda de los desaparecidos. Ese chico ya se transformó en alguien más de su familia. Sí, es increíble, pero hay personas que nunca recibieron algún tipo de amor o compasión. Cuando lo ven, por ahí les cambia la cabeza. Yo te voy a contar una frase. Nosotros nos metíamos en las cárceles a entrevistar a los paramilitares que habían reincidido. O sea, salieron, entraron a la sociedad y reincidían muchos. Siempre en todo proceso de paz hay un 15%, entre un 15 y un 20% que vuelven a la guerra o vuelven a la delincuencia. Había un comandante paramilitar que se llama Jorge 40, que está extraditado en Estados Unidos. Cuando lo fui a visitar decía Rodrigo Tobar Pupo, Exit 2034, y eso fue en el 2008. Muy fuerte. Jorge 40, Rodrigo Tobar Pupo, era un hombre de la sociedad de Valledupar, del norte de Colombia, que había estudiado en Estados Unidos, era un empresario exitoso, decidió con un grupo de empresarios armarse contra la guerrilla y creció tanto que tenía todo el poder de la costa colombiana. Nada se movía si Jorge 40 no daba la orden. Y un día me dijo, Marcelo, hay hombres que sirven para la guerra y hay otros que sirven para la paz. Y yo tengo el deber con Colombia de no devolverle la lacra de mi organización. Yo dije, wow, Jorge, ¿qué me estás queriendo decir con eso? Y a los meses muere 39, muere 38. O sea, él se llama, su alias era Jorge 40 y tenía su lugarteniente, tenían el 39, 38, 36. O sea, era una jerarquía, digamos. Era una jerarquía militar pura. Y él era el tope. Él era el tope. Y empiezan a morir los de abajo. Empiezan a morir algunos de los de abajo. Y entonces un día yo le digo, Jorge, pero yo te dije que hay gente que no se la puedo devolver a Colombia. Fíjate vos el nivel de poder que tenía ese señor, que él se creía con el poder de decidir quién tenía que vivir y quién no, y quién era bueno para el proceso que estábamos viendo y quién no. O sea, después cuando lo vi en la cárcel, ¿Lo extraditaron a Estados Unidos? lo extraditaron a Estados Unidos, lo fui a ver, me recibió y me dijo,
ya hoy acá, despojado de todo el poder, porque estaba vestido como las películas, Claro, de naranja, rayado. ahora rayado. Este estaba de rayado con la piedra, la bola en el piso, y me dice, yo me creí el salvador de la patria y me terminé dando cuenta que fui un asaltante de caminos. Imagínate vos. Y esto también es interesante para la sociedad porque eh, el poder, el poder te termina generando una prepotencia tan grande que te crees que realmente podés cambiar el mundo. Y al final, cuando estás preso, te terminas dando cuenta que sos un ser humano como cualquier otro. Sí, Platón decía que la mejor persona para tener el poder es la persona que no lo quiere. Y es muy loco porque para vos tener el poder tenés que buscar el poder. Y en general esa búsqueda del poder es una señal de debilidad del humano. El que busca... Exactamente. Entonces, ¿cuál es tu visión general del poder y el bien y el mal? Porque en general si esa persona que busca el poder es una persona que no necesariamente es la mejor persona para manejar el poder. Absolutamente. Y mira, doña Pastora, cuando recibió el cheque para la reparación a las víctimas, le dijo al presidente, presidente, yo no quiero un cheque, porque en definitiva con esta plata yo le voy a comprar a mi hija, a mi nieta, perdón, eh, no sé, algo de ropa, una computadora. Dijo, yo quiero educación para ella. Y el presidente le dijo, bueno, con mucho gusto, doña Pastora, le podemos dar una beca a su nieta para que estudie. Y él le dijo, no, doña presidente, yo no quiero una beca. Yo quiero que usted cambie el sistema de educación por un sistema basado, cambiar el sistema basado en el saber y el tener por un sistema basado en el reconocimiento del ser. Y ella dijo, porque la base del conflicto está en el sistema, el conflicto con uno mismo. Porque ella decía, si yo no soy reconocido por lo que sé o por lo que tengo, entonces me genera una violencia interna, personal, porque no estoy logrando. Claro. No estoy logrando saber, entonces si no me saco el 10, no soy reconocido. Si me saco un 1, soy un burro, no me reconocen. Y si no tengo plata, al final nadie me termina reconociendo. El sistema reconoce al que tiene más plata o al que tiene el auto. Y si vos te fijás en la escala del narcotráfico o de las bandas criminales, ellos es la expectativa del crecimiento económico y de poder. Ellos a los 11 años ya llevan la droga de un lado al otro y por eso a lo mejor le dan una cadenita de oro. A los 14 ya tienen sus Nike, a los 15 tienen la moto y a los 16 ya tienen el arma. Y es un sistema de escalamiento del tener. Sí, que es parecido al sistema tradicional, como decías. ¿Qué notas tenés? ¿Cuánta plata tenés? Un sistema claro Totalmente. de productividad donde vos valés según lo que tenés. Pasa en nuestra familia, que pasa en los colegios, y no nos fijamos en el ser y no nos relacionamos a través del ser. Entonces yo creo que la base de un poder bueno, como decías vos recién, tiene que ver con que nos reconozcamos como seres humanos. Y no porque yo sé más o tengo más, soy más importante que el otro. Sí, y tampoco es que vas a ser más feliz. O sea, está instaurado en la sociedad que tener más plata va a ser más feliz. Yo hablé con mucha gente, de hecho, mismo en este podcast, y nadie que haya logrado el éxito y el dinero te dice que esa es la razón de la felicidad. Sin embargo, el 99% de la sociedad cree que sí. Tal cual. Y te iba a contar que cuando entrábamos a las cárceles a visitar a estos reincidentes, les preguntábamos por qué reincidían. Y fue muy interesante porque ellos decían, reincidimos porque el entorno me lleva a volver a delinquir. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el entorno que te toca vivir? Yo le decía, mire, mi papá y mi mamá no existen porque se van a las 4 o 5 de la mañana a trabajar porque tienen que hacer 2 horas en bus para bajar a la montaña a Medellín y ir al trabajo. Vuelven a la noche y yo estoy solo todo el día.
Y en la escuela los profesores no nos prestan atención. Y en la calle, en el combo, yo encuentro, mirá lo que decían, en el combo a mí me escuchan, en el combo a mí me dan seguridad, en el combo me legitiman y en el combo hay amor. Todo lo que es la base de la familia o del colegio. Claro. Y lo que vos decías, esos chicos, a nadie los escucha, nadie los comprende. Están solos en la calle y no hay amor. Hay No, una carencia de afecto tremenda. Entonces, el entorno quiere decir que el combo que está en la calle, que está ávido de captar chicos jóvenes para que les ayuden con el narcotráfico, son los que le dan las bases de la familia. sí, además, como decías, un camino claro de éxito. De éxito. O sea, vos decís, le dan una cadenita de oro, ya sea a los 14 años puedes tener una cadenita de oro, probablemente sos el niño más rico del pueblo. Exactamente. Y ellos saben que su vida es corta, porque saben que están metidos en algo que puede terminar presos o muertos muy pronto. Saben dónde están metiendo. Saben ¿Y perfectamente. cuál es el rol de los niños? Una vez que los captan, ¿para qué los usan? Los usan principalmente porque en esos lugares el microtráfico se maneja por calles. O sea, no es que vos sos el capo de una ciudad entera. Vos manejás una cuadra o dos, máximo. Claro. ¿Por qué? Porque si te abrís mucho más, te metes en problemas. Entonces vos controlás Tenés tu zona. tu zona. Y lo interesante es que un chico de 10 años puede cruzar con droga de una calle a la otra sin que sin que lo referencien como el líder o como el narcotraficante, y la policía no va a parar a un chico de 8, 9, 10 años porque no va a desconfiar de que lleve droga. Entonces los usan como mulas. Lo usan como mulas. Entonces son tramos cortos, van, entran a la casa y vuelven. Esto en los pueblos, pero la guerrilla está en la selva. La guerrilla está en la selva, pero acordate que la guerrilla principalmente lo que hace es cuidar los cultivos de coca y vender la pasta base. O sea, sus dos negocios principales es la coca y, o sea, la pasta base. Exacto, las plantaciones y la pasta base. La pasta base después la llevan con bloques a los pueblos, y en los pueblos están donde hacen, la refinan y después la exportan. ¿Y cómo son los canales esos de exportación a Estados Unidos, imagino? Bueno, a todo el mundo, y principalmente hay una gran corrupción en los puertos, en los aeropuertos, y salen metidos en mercadería y demás. O sea, hasta que yo estuve ahí, el control de los puertos del Caribe eran tremendos. O sea, salía droga como por todos lados. Bueno, ahora Estados Unidos está atacando un montón de barcos venezolanos. Es un poco eso, está combatiendo ese tráfico de droga que... Efectivamente, a ver, además estos tipos eran realmente muy sofisticados y muy ávidos, muy vivos. Ellos fabricaban, por ejemplo, submarinos hechizos. Hechizos. Hechizos, sí, lo hacían en un pueblito, claro, porque si vos traes un submarino y lo pasás, el ejército lo va a detectar. Entonces, capaz que en una finca armaban un submarino ellos mismos, soldándolo, y después lo tiraban al mar en la noche. O sea, en una finca en el medio de Sí, Colombia armaban un submarino. Cosas muy locas hemos visto de lo que hacían estos tipos para poder sacar la droga, ¿no? Claro. ¿Qué es lo más loco que viste? O sea, ¿es submarino? No, los submarinos para mí fue una de las cosas más locas que vimos. Porque después lo tienen que llevar al agua y tienen que realmente llevar un submarino por... Sí. Pero bueno, también hemos visto cosas tremendas de lo que es hoy una tragedia, tanto en Ecuador como en Colombia. Un poco Bolivia y Perú también, pero en menor cantidad, de lo que es la minería ilegal. Cómo los tipos hacen para meter máquinas retroexcavadoras en el medio de la selva
Para extraer oro es una tragedia ambiental, es una tragedia social, una tragedia humanitaria O sea, inmensa. extraen el oro de forma ilegal en todo el Amazonas, digamos. ¿Son las Exacto. mismas guerrillas estas? Obviamente que es mucho narcotráfico aliado con grupos armados de la zona que les permiten, a través de, digamos, de corrupción de las redes de la comunidad, entrar máquinas a la selva. Y cuando el gobierno decide interdictar o detecta con los aviones que hay máquinas y manda a alguien, manda al ejército a interdictarlo, la geografía es tan compleja en la selva colombiana que para llegar hasta allá te demoras horas. Entonces lo que hacen los tipos es desarman las piezas de las máquinas y se escapan, y al Estado le cuesta mucho más plata comprar las piezas, volver a ponerlas, poner en funcionamiento la máquina y sacarla, que dejarla tirada. Claro. Si yo te diría hoy que vas con un dron, sobrevolás la parte sur de Antioquia, donde está la mayor concentración de minería ilegal, es tristísimo. Yo lo sobrevolé con helicópteros. ¿Dónde es eso? ¿Eso es Eso Colombia? es en el sur de Antioquia, en Colombia, el Chocó, el sur de Antioquia. Entonces, una vez hablábamos con una comunidad por un proyecto minero, ¿no? Y en esa zona del Chocó colombiano, que es una de las zonas más biodiversas del mundo, obviamente el gobierno tiene restringida la minería, y uno para hacer minería tiene que pedir un permiso de extracción. ¿Okay? Pero está permitido. Entonces, es muy difícil lograr la aprobación de la extracción. Pero ahora vamos a la realidad. Cuando uno va a la comunidad y le dice, ¿qué pasa, señora, si yo mañana vengo con un proyecto de minería con una empresa multinacional y talo 500 hectáreas de bosque para hacer un pit y hacer un proyecto minero? Y la respuesta es interesantísima, porque la gente te dice, mire, yo prefiero que venga usted como empresa multinacional a talar esos árboles, primero porque sé que usted como empresa multinacional tiene una responsabilidad y va a reforestar en otro lugar esas 500 hectáreas de bosque. Claro. La va a recompensar. Segundo, porque los ilegales igual me los tumban. Claro. Entonces prefiero que me lo tumben legalmente y que me recompensen, a que estos tipos me los tumben, contaminen las aguas, maten a mis hijos, no dejen un peso en impuestos y encima nosotros tengamos que estar Sí, el daño acá ambiental que confinados. deben haber generado la minería ilegal, siendo que le cuesta por ahí a una multinacional tener cuidado con el ecosistema, Es deben tremendo. haber destruido cosas que ni sabemos lo que destruyeron. No sabemos todavía el daño ambiental que hay ahí. Entonces, la gran respuesta a la minería ilegal es la minería legal. Porque como bien dice esa señora, las empresas multinacionales tenemos la obligación, porque cotizamos en bolsa, porque tenemos estándares internacionales, porque estamos con una presión y control mucho mayor, eh, tenemos la responsabilidad de cuidar el ambiente. En el caso que hagamos una tala para hacer un pit, tenemos que recompensar, pagamos salario en blanco, invertimos en obras de la comunidad, transformás todo el ecosistema. Pero ¿cómo es entrar a un lugar así, una multinacional que quiere entrar a un lugar donde antes había minería ilegal, que sabes que tenés guerrilleros que te pueden venir y, no sé, destruir? No, el tema pasa por cuando el Estado decide que haya minería legal, hay todo un proceso para llegar al territorio, y obviamente al inicio vos llegás con el Estado, con el ejército, y la ilegalidad no es tonta. Donde llega la legalidad se abre y se va para otro No se lado. mete. No, no se mete. No, no hay ejemplos que yo conozca que se haya metido cuando ya la legalidad entra. ¿Y cuán grande es el negocio de la droga o de la minería ilegal en Colombia o en el Amazonas? En base a lo que escuché hace un año, hoy la minería ilegal
genera más recursos que todo el narcotráfico junto. ¿En serio? Y sí, porque vos calculás que son miles y miles de onzas que sacan a $4.000 hoy el precio del oro. Tocó récord Tocó hoy. récord la O semana ayer. pasada, hoy no sé cómo abrió, pero además porque es más fácil de blanquear, porque el oro en Colombia o en esa zona es oro aluvional, con lo cual es mucho más grave porque es de los ríos, van sacando con palas, zarandean con mercurio y eso va todo al río, o sea, es trágico. La O sea, minería legal, el en mercurio cambio, lo tiran en el río. claro, entonces, y sacan las pepitas, entonces las pepitas las van fundiendo, es más fácil ir con un poquito así de oro, que cuesta mucha plata, a ir con un ladrillo ¿Y cómo lo de llevan el coca. oro? ¿Qué es lo que Lo- hacen? Después si uno va por esos pueblos, está lleno de casitas de compra de oro. Mm. Entonces esa casita de oro lo compra y después lo vende en Bogotá Como que ahí se legaliza, se blanquea se, dentro va, de las casitas. se termina legalizando. Que va creciendo a poquito, digamos, se va Exacto. metiendo ¿Por qué? Porque no hay una trazabilidad en la producción, porque es ilegal. Claro. ¿Y cuál es el rol del oro a nivel mundial, siendo obviamente una reserva de valor, pero tiene una función? ¿Cómo vos ves por qué el mundo percibe tanto valor hacia el oro? ¿O por qué está creciendo Es un ahora? tema histórico, ¿no? De reserva de valor. La gran mayoría de los bancos del mundo, la mayor cantidad de sus reservas han sido históricamente en oro y lo siguen siendo. Hoy también los bancos se han abierto a las reservas de Bitcoin y en otras cosas, pero el oro físico sigue siendo una de las reservas de valor más importantes y además es un semiconductor, el mejor semiconductor que hay, con lo cual se usa mucho en la tecnología. Y en China y en India tiene un gran sentido para la joyería. Casi todo el oro comercial se va a India y a China porque hay una gran producción de joyas y ellos usan mucho por sus tradiciones culturales el oro como una vestimenta, ¿no? Entonces, comercialmente en China y India hay un gran mercado todavía para el oro. ¿Y cómo ves, siendo a Argentina y a tu rol de presidente de la Barrick Gold, es una de las mineras más grandes del mundo y una de las que mayores inversiones tiene en Argentina? ¿Cómo ves el contexto de Argentina con relación al mundo para grandes empresas invertir? Ahora con Milei, o que estás hace muchos años metidos en este tema, ¿cómo ves esa dinámica de cambio? En este contexto donde están anunciando un montón de inversiones y medio como que acá en Argentina no sabes si es mentira, si va a pasar, si no va a pasar. Mira, primero aclarar que lo que manda hoy es la transición energética y el cambio de la tecnología. Ese es el driver que hoy mueve todas estas inversiones en minería. O sea, no es que hoy queremos hacer minería porque nos dimos cuenta que la minería puede realmente ser un motor de desarrollo para la Argentina, que lo puede ser. Hay hoy una gran conciencia de la sociedad de que para poder tener transición energética y para avanzar en la tecnología necesitas minerales. Esta lógica hace 10 años atrás, cuando yo empecé en minería, la gente no la tenía. Era minería sí, minería no, con muy poca comprensión de por qué sí, por qué no, y era un tema mucho más ideológico. Y ahora como que la gente tiene una conciencia distinta y la aceptación cambió. Si uno mira las encuestas, hoy la aceptación de la minería está en un 70%. Lo que no quiere decir, y esto es un poco En Argentina, digamos esto. en Argentina, lo que no quiere decir que la licencia social ya está ganada. Son dos cosas distintas. La licencia social hay que ganarla y hay que trabajarla en cada comunidad, en cada provincia, en cada lugar donde se va a hacer minería. La segunda cosa es que en ese contexto, Argentina está muy subdesarrollada todavía en minería. Tenemos algunos proyectos grandes como el que tenemos nosotros en San Juan, hay otros proyectos grandes en Santa Cruz, pero todavía no hay una industria. O sea, si uno ve
Chile y dice, bueno, llevan 100 años produciendo cobre. ¿Por qué es esto que dicen que Chile extrae todos los minerales de la cordillera y nosotros no? ¿Es culpa del gobierno? ¿Es culpa de alguien? ¿Cuál es la verdadera razón? Bueno, yo creo que Chile hace muchos años ha creado reglas muy claras de juego y en el fondo iba hacia ahí, ¿no? O sea, Argentina hoy con la aprobación del RIGI trae algo que antes no teníamos y que Chile sí tiene, que son esas reglas claras de juego a largo plazo. El RIGI tiene una estabilidad normativa de 30 años y una estabilidad fiscal de 30 años. La ley anterior tenía solo estabilidad fiscal. La normativa es clave porque no te pueden ir cambiando las normas todo el tiempo. Tenés que tener un marco legal que te ampare porque la minería, todos son proyectos de muy largo plazo y son cíclicos. Lo decías vos, hoy estamos en un boom del oro, pero mañana podemos estar otra vez a $1.300 la onza. Por ejemplo, hoy para pasar un proyecto minero, vos tenés dos variables. Una es que te marca la media por la cual vos vas a hacer un proyecto o no. Y esa media tiene que ver con la carga tributaria del país y con la conflictividad o seguridad jurídica o seguridad física del país. Entonces, esas variables juegan en lo que vos podés llegar a ganar o perder. Entonces, más o menos, hoy en el mundo, para hacer un proyecto en Estados Unidos o en Canadá o en Australia, pasa con un margen de rentabilidad de un 4, un 6% máximo. En algunos otros países como Chile, Perú, México bajó ahora, pero en una época, por el tema de seguridad, era un 12. En Argentina es un 15, el factor riesgo. Entonces, es más complejo hacer un proyecto en Argentina. Ahora con el RIGI, al bajar la carga tributaria y garantizarla por 30 años, te permite bajar ese nivel de O sea, riesgo. el RIGI realmente fue un antes y un después Sin para duda, una multinacional que quiere invertir en Argentina. definitivamente es un cambio muy importante porque además baja la carga tributaria y se pone al mismo nivel que el resto del mundo. Entonces hoy Argentina competitivamente en términos de carga tributaria está igual que Chile, que Perú, que Australia, que Canadá. ¿Ahora qué? Vos recién me preguntabas por qué Chile viene produciendo tanto y nosotros no. Uno son las reglas de juego. Chile tuvo 30 años de estabilidad política hasta el 19, que fue el estallido, y ahí como se complicó, pero fíjate vos que aún con el estallido social, la minería siguió operando sin ningún problema. Y lo segundo es que Chile, gracias a ese desarrollo que han tenido de la minería por muchos años, ellos además hicieron un fondo anticíclico, con lo cual cuando los precios están altos guardan plata y cuando está bajo pagan menos las empresas y con ese fondo anticíclico mantienen la estabilidad económica. O sea, le dan a una multinacional, o sea, sabemos que, no sé, si vuelve a 1.300 el oro, por ahí te dan beneficios y si el oro sube... Muchos países lo que tienen es la carga tributaria, un pago de regalías cíclico. Cuando está alto pagas más, cuando está bajo pagas menos. Claro. Eso es para equilibrar los costos y que el proyecto pueda seguir. Y lo que ellos han hecho, y tiene que ver con la geografía, ellos tienen muy cerca el mar. Entonces han construido puertos que tienen a 100, 200 kilómetros de distancia para salir al mar y eso también hace que los costos de operación en Chile sean mucho más baratos que en Argentina. Claro. Porque yo tengo que acá operar a 4.000 metros de altura y llevarlo al puerto de Rosario, que son 1.700 kilómetros. En un tren que es del año no sé cuánto, que ahora están trabajando fuertemente en rehabilitarlo, pero si no tenés un buen tren, no tenés una buena carretera, no tenés electricidad en la alta cordillera para operar, los costos en Argentina siguen siendo muy altos para operar. O sea, Entonces, falta todavía el desarrollo de mucha infraestructura. sin duda, y todo el mundo hoy coincide, todo el mundo está claro. Doy fe de que los gobiernos provinciales están trabajando fuertemente en cómo lograr inversiones que ayuden a acompañar el desarrollo de la infraestructura que todo este desarrollo que viene del cobre necesita.
Y obviamente que las empresas también van a estar dispuestas a poner. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos en el 2005 en San Juan, Barrick invirtió 155 millones de dólares para hacer la línea eléctrica de 500 de Mendoza hasta San Juan. Y el año pasado se terminó la segunda fase, que fueron otros 55 millones de dólares que pusimos nosotros para ir San Juan Rodeo. Ahora solo falta Rodeo La Rioja, que son otros 100 kilómetros, y con eso ya se termina de cerrar el anillo energético de Argentina. O sea, ustedes como una empresa privada desarrollan la infraestructura en la Argentina. ¿Eso es normal en el mundo que pase o en Argentina lo tienen que hacer porque...? En el mundo siempre las empresas de mineras o petroleras, empresas que tienen grandes inversiones por muy largo plazo, siempre han contribuido al desarrollo de la infraestructura del país o de la región. Y para entender... Lo que pasa es que no pueden hacer toda la obra de infraestructura. Claro. Contribuyen, colaboran. Hay algunas obras que están muy ligadas a tu propio proyecto, que las haces vos, y hay otras que están ligadas al desarrollo de la comunidad, que también te sirven para tu proyecto, en la cual hay una relación público-privada, y nosotros contribuimos, pero no daría para hacer toda la infraestructura. Exacto. Solo nosotros. Y para entender de una manera práctica, cuando la Barrick Gold llegó a San Juan, ¿cómo cambió la provincia en base a las inversiones? ¿Cómo cambió la comunidad, los salarios generales a nivel provincia? ¿Y cómo cambió, digamos, la economía? San Juan creció más del 140% del PBI en los últimos 15 años. En Argentina creció un 40%. La dinámica de la economía de San Juan ha crecido muchísimo. Imagínate, Francho, que nosotros exportamos en promedio 800 millones de dólares al año. El año pasado, con el valor del oro, exportamos 1.300 millones de dólares. Pero vamos a la media. 800 millones de dólares, nosotros pagamos 110 millones de dólares en salarios, obviamente en blanco, de muy buen salario. Hoy el salario de la minería es uno de los salarios mejor pagos de la Argentina, del obrero minero, ¿no? Y esos 110 millones de dólares quedan todos en San Juan, porque el 91% de nuestros empleados son sanjuaninos. 450 millones de dólares pagamos en 368 empresas sanjuaninas que trabajan con nosotros. O sea que de los 800 que yo exporté, ya van 500 que quedan en la gente de San Juan. Claro. Y hay otros 150 que son pago de impuestos. Entonces ya van 600. Después tengo que pagar el YPF. Nosotros somos el principal comprador de YPF en Argentina. Le compramos 100 millones de dólares al año de combustible. Ahora reducimos un 30% porque construimos una línea eléctrica. Y el resto va a pagar cosas afuera o deudas o lo que sea. Pero la ecuación de la minería hoy en Argentina es 88% queda en Argentina y el 12% se va afuera. Entonces esta lógica que mucha gente 20 años atrás con el tema ideológico decía se la llevan todas, la realidad es completamente distinta. Lo que dinamiza esos 600, 700 millones de dólares que quedan en la provincia, lo que dinamiza el desarrollo de la provincia es impresionante. Porque esos salarios, esa plata que nosotros le pagamos a los proveedores, luego digamos, ese proveedor le compra a otro, compra otra cosa, compra un auto. Sí, para entender la dimensión, ¿cuán importante es dentro de la economía de San Juan la minería? Es muy grande, es el 88% de las exportaciones de la provincia, solo una mina. Solo una mina es el 88% de las exportaciones de toda la provincia. Imagínate, hay otra mina pequeña que está operando, que se llama Gualcamayo, que aporta un poco. Ahora anunciaron que va a mejorar, van a reactivar la mina, pero en los últimos 3-4 años fue solo el Heladero que generaba casi un 80 y pico % de las exportaciones. Vos imaginate si el año que viene o el otro arranca el primer proyecto de cobre, que ya están listos para arrancar, falta muy poco para que arranquen. Yo lo que siempre le digo en San Juan es la demanda va a superar ampliamente la oferta.
de proveedores, de bienes, de servicios. Vos imagínate algo tan simple como esto. La señora que nos vende los huevos, era una señora del pueblo que tenía, qué sé yo, una granja normal que vendía 4, 5, 10 maples al día, y hoy nos tiene que vender 3.800 huevos por día. Claro. Si mañana viene Vicuña o Azules a construir el proyecto, son otras 5.000 personas, o sea que ya estamos hablando de 9.000 huevos por día. Y eso, la carne lo mismo, y todos los bienes que necesitamos para operar arriba. Y eso requiere todo un desarrollo de proveedores que nosotros los vamos acompañando, pero es importantísimo que el sistema financiero también entienda esto y creemos como un ecosistema que sea virtuoso, porque esa gente, digamos, va a trabajar con nosotros mucho tiempo, es como acompañarlo de una manera ordenada, tanto el sistema financiero como nosotros, para que esa gente pueda lograr tener un negocio exitoso, porque también nos ha pasado que por no tener ese ecosistema bien armado, mucha gente... No tenés proveedores que te provean, no sé, y muchas veces hemos intentado y se caen, porque claro, no tienen el músculo financiero, porque a lo mejor no tienen la cultura del ahorro o no tienen, necesitas ir de la no mano tienen educación. Claro. Entonces necesitas un ecosistema. Mi mayor temor es, por ejemplo, todo el mundo dice, bueno, queremos minería sustentable y responsable. Yo creo que ese tema hoy ya está prácticamente solucionado. ¿Por qué? Por lo que te contaba hace un rato de los estándares internacionales, el control por parte del Estado, el control por parte de la comunidad internacional, el control por parte de las ONG, la Bolsa de Comercio de Nueva York. O sea, hoy ninguna minera internacional se le podría ocurrir actuar de manera irresponsable. O sea, es el peor negocio que podrías hacer vos, tener una contaminación o hacer una irresponsabilidad. Totalmente. Ahora, se te cae la acción, no tenés inversiones. Se destruye el negocio. Y además la reputación es muy difícil levantarla. Entonces, y desde el punto de vista ambiental, una de las industrias que más ha evolucionado en materia tecnológica es la minería. Hoy la minería recicla el 98% del agua. Todo es a circuito cerrado. Podés tener un incidente, pero ya pasa a un nivel de incidente, no a una contaminación permanente. Entonces el tema este que dicen se van a llevar todos los recursos del agua de la provincia, ¿no es un tema real? ¿O cómo vos ves esa relación con diferentes provincias en cuanto a la resistencia de inversiones? Hay dos cosas. El agua que usa la minería en un proyecto minero, por ejemplo el nuestro, es mucho menos que 100 hectáreas de campo. Entonces, no es un problema real de que yo en la minería me esté quedando con el agua del pueblo. El problema real es la crisis hídrica que hay. Entonces, obviamente, que en una crisis hídrica vos vas a poner una industria que va a mover mucha agua, es un tema a atender. ¿Sí? ¿Y qué estamos haciendo, por ejemplo? Nosotros ahora estamos con un fideicomiso que tenemos con San Juan, en conjunto con la provincia y con la comunidad. Estamos empezando la primera etapa de intubamiento de 45 kilómetros del canal de riego, que se llama el canal de Agua Negra, que es el canal principal de donde sale el agua para el riego de los campos, que todavía se hace como los canales indígenas. Baja el agua de la cordillera, todo por deshielo, y la gente va pasando las compuertas y se va yendo para los campos. Hoy se pierde el 63% del agua porque en 45 kilómetros por la evaporación y por la infiltración se pierde mucha agua. Entonces, ante una crisis hídrica, no podemos perder el 60% del agua, de la poca agua que hay. Entonces, estamos contribuyendo a construir esos canales, intubar toda esa agua para que no se pierda nada. Claro. Y la segunda etapa es generar riego por goteo para que sean eficientes las fincas y pierdan, digamos, usen el agua de manera eficiente ellos también. Porque el riego a manto no solo es ineficiente, sino que también tiene una pérdida importante de agua. Entonces, en definitiva, ustedes por ser demandantes de agua se ocupan de que el agua sea sostenible en el tiempo. Absolutamente. Y hoy casi todos los proyectos de fideicomiso que estamos haciendo tienen que ver con garantizar el agua tanto para la gente como para la agricultura en un futuro. En Iglesia nosotros construimos 11 plantas de agua potable
como para que la sociedad se triplique. Hoy tiene 8.000 habitantes, construimos plantas de agua como para 30.000 habitantes. Esa gente antes tenía aljibes comunitarios, pasaba un señor, echaba un poco de cloro, entonces como eran aljibes, la presión del agua era pésima y la calidad del agua era tremenda. La falta al colegio de los niños por problemas gastrointestinales era tremendo. Ahora tienen plantas en tanques, en elevación, completamente automatizadas, y les pusimos energía solar para que sean autónomas. Claro. Y toda la potabilización es automática. Es impresionante. Ahora, le pedí al ministro de Educación que saquemos una estadística de cómo ha mejorado la presencialidad en el colegio. Pues ya los chicos no se enferman. Claro. Y la gente está contenta porque tiene buena agua limpia y con presión, porque los tanques generan que haya más presión del agua. Entonces, es un compromiso muy grande de parte nuestra seguir contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Lo que te decía, que mi mayor angustia es que no es tanto el impacto en los temas ambientales, que siempre va a haber impacto. Con cualquier actividad productiva hay un impacto en la naturaleza, es inevitable. Lo que tenemos que cambiar del discurso es impacto y no contaminación. Una cosa es la contaminación, otra cosa es el impacto. El impacto Claro. siempre va a estar, la contaminación no debe estar, Okay. aunque puede pasar. El problema más grande es el impacto social. Porque cuando vos tenés un pueblo de 8.000 habitantes y tenés dos minas, que una tiene 3.800 empleados, la otra va a tener 5.000, necesariamente va a venir gente de afuera. Entonces, ¿cómo insertás esa gente de afuera con otra cultura, con otra forma de vida? Por ahí vienen gente de Chile, de Perú, que tienen experiencia, entonces las empresas tratan de traer gente con experiencia para que capacite gente local. Esa Claro. gente tiene que vivir en el pueblo. Entonces, toda esa dinámica, entra mucho dinero, porque si Vicuña o los azules empiezan a invertir, son 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares de inversión en 2 años, Claro. con lo cual empieza a ingresar una cantidad de plata que la gente, como lo voy a decir en estos términos, se marea. Claro. Entonces empieza a ver una plata que no vio nunca en su vida, entonces la empiezan a malgastar y no hay cultura. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que antes de que empiecen los nuevos proyectos hay que tener una intervención integral del Estado para que la gente sepa lo que viene, cómo viene y que se prepare para eso. Vos tenés experiencia por tu trabajo también en Colombia en la reinserción de las personas, estas guerrillas que sacaste de... Y nosotros también reconstruimos pueblos en Colombia, pueblos que habían quedado destruidos por la guerra, y tuvimos que volver a traer a la gente. Y el ejemplo, gracias que me traes este ejemplo porque es súper interesante. Cuando traíamos a la gente para que vuelva a vivir, había que reconstruir las casas, había que reconstruir todo, porque los pueblos quedaron completamente vacíos. Entonces estaba la ONU por un lado, estaba la OEA por el otro, y la revista Semana, que es una como las noticias acá, había hecho un programa con empresarios colombianos. Entonces llegamos al pueblo y todos, y aparece otra vez el ego. Todos queríamos ser los reyes de la recuperación del pueblo. Entonces, la ONU armó su oficina, la OEA armó su oficina y la revista Semana su oficina. Y vos empezás a tener relaciones personales. Entonces, la señora Pepa te cayó bien, entonces, qué bueno, la vamos a ayudar, vamos a trabajar con usted, acérqueme a otro líder. Pero vos no sabés si Pepa está peleada con Juanita. Claro. Entonces Juanita le dice al de la ONU, mire, ellos están trabajando con ella, que no sé qué, y yo quiero trabajar con ustedes porque a mí los de la OEA, como son amigos de ella, a mí no me dan bolilla. Y los problemas empiezan con las cosas más tontas. Y uno no tiene esa dimensión de una sociedad que todavía no conoce. Ellos Claro. tienen años de historia en común. Uno llega ahí como un tercero y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Al segundo año, el Salado, se llamaba el pueblo, era un desastre. Los proyectos no avanzaban, el pueblo estaba todo peleado y uno decía, pero ¿cómo
estamos trabajando por ustedes para que vuelvan a su pueblo, que vuelvan, le estamos regalando la casa, le estamos regalando los negocios, todo para que vuelvan a la vida y estamos todos peleados. Entonces, ahí las tres instituciones tomamos conciencia del daño que nosotros estábamos haciendo. Y dijimos, unamos los proyectos, creemos una sola gobernanza y que la gente no tenga esa posibilidad de ir Claro. a jugar su juego, a ver quién saca más del otro. El poder Porque más eso destruye el concentrado, tejido digamos. social. Claro. Una vez que nosotros nos logramos construir un solo proyecto y nos unimos todos y sacamos el ego de la marca y de lo que cada uno muestra, viste que sale siempre nosotros, la mejor minera del Claro. mundo, la más grande, la inversión más grande para San Juan. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso. El ego termina destruyendo todo. Exacto. Me lleva a un pensamiento que yo vengo teniendo hace mucho sobre las democracias, como vos ves, a pesar de que los países que no tienen democracia tienen un montón de contras, son como mucho más ordenados y vos vas a Dubái y no hay delincuencia. De hecho, vos vas a Rusia y está limpia. Y sin embargo vas a Estados Unidos, a Nueva York, y está todo sucio. Pues están matando de un lado a otro por haber democracia. Entonces son dos efectos de tener, como siempre, dos posturas que generan quilombo en A mí la me gustan sociedad. más países como Finlandia, Noruega, que han logrado una madurez en el que hoy lo que prima es la gobernanza colaborativa. Y yo creo que ahí está el gran desafío del futuro, cómo logramos colaborar entre distintos. Y colaborar entre distintos quiere decir que personas que pensamos distinto, que tenemos intereses distintos, que tenemos visiones distintas de un territorio, podemos sentarnos a la misma mesa, conversar y empezar a encontrar pequeños puntos en común que van construyendo la confianza. Sí, como esto que decías, ustedes con la ONU, si no se pueden poner de acuerdo ustedes, no se van a poner de acuerdo los de abajo. Si no se pueden poner de acuerdo dos partidos políticos y mostrar que pueden tener un diálogo normal, vos vas al Congreso, se pegan piñas casi, en muchos países. Y eso se traslada a la sociedad. Absolutamente. Después de todo lo que viste, contabas la historia de este narcotráfico, tenía todo el poder, este narcotraficante tenía todo el poder y después perdió todo el poder estando preso, desde tu experiencia en empresas, viendo el ego corporativo que puede generar daño en la gente o puede ayudar a la gente. ¿Cuál es tu visión o qué es lo que crees que es el bien y el mal en el mundo? Lo más importante es conocernos y tomar conciencia de lo que somos. Y creo que el bien y el mal están dentro nuestro. El mal es el ego y el bien es el amor. Y el reconocimiento, yo los valoro mucho, o sea, cuando uno logra traspasar al ser en su parte física y se puede conectar con el corazón, encuentra el bien. Y cuando yo conocí, para mí conocer a estos seres de los paramilitares y muchos guerrilleros también que conocí, uno encuentra perfectamente esa dualidad dentro del ser humano. Y ese señor que era dueño, amo y señor de todo, porque tenía el poder político, militar, económico y social. La gente lo amaba a Jorge 40. La gente de la comunidad lo amaba. Cuando yo lo fui a buscar a la selva para llevarlo de la desmovilización, la gente corría atrás del auto nuestro, corría gritando que no nos lo lleváramos. Es muy loco. Y ya preso, despojado de todo eso, él se encontró a sí mismo y encontró el ser y reconoció todo el daño que había hecho y lo que había significado cuando él tenía ese ego. Entonces, yo creo que el bien y el mal tiene que ver, repito, con conocernos a nosotros mismos y entender que tenemos las dos cosas y al tomar conciencia decidir el camino. Nosotros hicimos un programa con los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta y ellos hicimos un proyecto de la recuperación de la memoria histórica del pueblo arhuaco de resistencia a la violencia.
Ellos fueron el único grupo indígena de todo Colombia que nunca lo cruzó la violencia. Y entonces hicimos todo un documental de por qué. Y una de las razones que ellos decidieron que el ego no los llevara por el camino que no era el correcto. Y decidieron quedarse en el bien. Y cuando tuvimos que entregar el proyecto, me acuerdo que fuimos con mi esposa Liana a la Sierra Nevada, 14 horas en mula, en un viaje hermosísimo. Llegamos a un pueblo sagrado, que es un pueblito donde solo hacen los matrimonios, donde está la cárcel de ellos mismos cuando cometen algún error, y hacen ceremonias. Un pueblo divino, muy arriba en la montaña. Y una de las formas de protegerse, vos llegás con las mulas a una cima y ves el pueblito. Pero para llegar al pueblito tenés que bajar y volver a subir. Te llevas otra hora más. Cuando vos llegás ahí arriba, nos pasó algo muy loco, porque cayó un chaparrón de agua tremendo. Y se fue. Y dijimos, wow, ¿qué pasó? Ellos dicen que eso pasa para que entres al pueblo sagrado limpio. Claro. Y salen unas guacamayas gigantes y empiezan a gritar y dan vueltas y vueltas y vueltas y gritan como unas locas. Y eso es para avisarle a los mamos de que está llegando gente. Están conectados con el ecosistema. Es algo mágico. ¿Y qué tipo de ceremonias hacen ahí? Hicimos un montón de ceremonias. Con hoja de coca, con chicha, con ceremonias espirituales. A las 4 o 5 de la mañana nos levantaban, nos llevaban a las aguas del deshielo de la Sierra Nevada, nos ponían desnudos y nos hacían una limpieza. Después de ahí nos llevaban y hacíamos una meditación para poder entrar Y por ejemplo, en un momento nos decían, ellos tienen un poporo, que es como un porongo esto, con nosotros hacemos el mate. Sí. Y mira qué interesante, ellos tienen una bolsita con lo que nosotros diríamos bicarbonato, pero ellos lo hacen con la concha de mar, la queman y la pulverizan, entonces es sal. Entonces con un palito ellos mojan el palito y coquean, como en el norte de Argentina, se ponen la sal para que genere saliva, y el palito queda como con saliva y un poco de sal. Y entonces ellos van rascando el poporo, esto es algo así. Entonces van haciendo esto, lo dan vuelta, y ese poporo crece como un hongo en los años. Entonces, cuando el chico cumple los 16 años, el papá le regala su primer poporo. Eso le dura 7, 8 años. Cuando ya está muy grande el hongo, lo devuelven y vuelven a agarrar otro. Pero mirá lo lindo. Vos hablás y ellos están con el palito Claro. y no hablan. Cuando van a hablar, meten el palito, guardan el poporo y hablan. Y cuando hablan con una metáfora y hablan muy poquito. Entonces, ellos dicen que todo lo que está ahí, ese hongo de saliva y sal, o como si fuera cal, son todos los pensamientos inútiles. Viste que cuando estamos hablando Sí. uno va pensando Sí, mil sí, cosas. sí. Ellos, todos esos pensamientos que son inútiles para nuestra conversación, los van poniendo ahí. Cuando tienen algo importante que decir, lo guardan y te lo dicen. Bien. Te ahorras horas de Claro. Lo tienen decir ritualizado, pavadas, digamos. y lo tienen ritualizado. Y después nos llamaba mucho la atención de que por ahí nos decían, bueno, ahora váyanse que nosotros tenemos que trabajar y nos volvemos a juntar. Y uno veía que se emborrachaban con chicha, pero mal. Y terminaban tirados en el piso, borrachos, y después te llamaban. Eso era parte también de sus ceremonias, de sus tiempos, de su cultura, para poder sentarse a dialogar. Claro. ¿Ok? Porque en esa locura Lo hacían la antes. fiesta, Claro. liberaban y después volvían. Mira qué interesante. Y al final del paseo, cuando terminamos la entrega de los documentos, fue con los mamos, los maestros superiores de ellos, a Eliana y a mí nos llevaron a
a la montaña. Y ahora cuento qué nos hicieron hacer, pero apareció un niño que no lo vimos. Subimos con el maestro espiritual y apareció un niño que nos puso unas amarras. Y le llaman niños invisibles. Cuando nacen, los mamos identifican cuál de los nacidos tiene el potencial de ser un maestro espiritual. Y a ese chico, desde que nace, no les pueden dar carne y no les pueden dar sal. Y a los 9 años los sueltan en la selva solos. Y eso por eso que dice que son invisibles, porque ellos tienen una energía espiritual tan grande que están protegidos. ¿Pero viven ahí en la selva? Viven en la Digamos, selva solos. solitos. Mirá. Y se van encontrando en el camino con los mamos o los Pero maestros por un tiempo espirituales viven, van y vienen. No Se vuelven quedan ahí. a la familia. Ah, no vuelven a la familia. Y se tienen que defender, tienen que aprender a comer todos los 9 años, vos imaginate. Sí, sí, sí. Y se les llama niños invisibles porque ellos tienen la capacidad de que no puedan ser observados. Y ese es el sistema de protección que tiene, pero era muy loco. Francho, estábamos ahí y de repente te aparecía el chico acá y dice, ¿pero dónde viniste si no te vi aparecer? Claro. Y porque se camuflan entre... El primer día nosotros ya habíamos llevado unos salchichones y unas latas para comer allá arriba. Y el chico quiso saber qué era y una compañera le dio un salchichón. Casi nos matan porque estos chicos no pueden No pueden comer nada de eso. carne ni Claro. sal ni nada. Bueno. Y ese día nos pidieron que hagamos un juramento a Eliana y a mí. Y yo decidí amar y servir a la humanidad. Y eso es lo que hoy a mí me motiva mi trabajo, mi vida, mi familia. Y ahí es donde encuentro el bien. Entonces, cuando uno toma ese nivel de conciencia y evoluciona de alguna manera en ese sentido y puede reconocerse a sí mismo, y obvio que a veces me enojo, a veces cometo errores, porque mi ego sigue estando. Cuando te decía recién, reconocernos a nosotros mismos es porque el ego es nuestro y hay que amarlo tanto como el amor, porque es parte de nuestra vida. Pero está ahí y si uno lo abraza, baja uno los niveles de ego, y si uno no lo abraza, el ego se vuelve loco. Entonces, de alguna manera es como administrar el ego para que podamos encontrar... ¿Vos te entendiste que tu propósito era trascender siempre que puedas a través de la conciencia del ego y llevar amor al mundo, digamos? Así es. Y mi maestra me decía que lo más importante no es pelear contra el ego, es cuando sale el ego, es el tiempo que vos tenés para solucionar. Cuanto más corto es el tiempo, más conciencia tenés. Entonces yo tengo una pelea con vos, no irme a dormir enojado, dejar pasar meses y meses de enojo, no. Reconocer que cometiste un error, reconocer que hay un problema y solucionarlo rápido, porque la vida se trata de eso, ¿no? De cómo ir solucionando los problemas para relacionarnos de una manera distinta entre los seres humanos. Sí, que en definitiva el ego sería inconsciencia, porque no es lo mejor ni para uno ni para el otro. Entonces que estos ciclos de por ahí de no ser consciente de esto, que sean lo más cortos posible para volver a... Exactamente. tener Exactamente. No está mal que nos peleemos, no está mal que discutamos. El tema es que no nos quedemos enredados ahí. Lo más importante es volver a darnos cuenta que nos tenemos que amigar. Exactamente. Bueno, gracias Marcelo. Gracias a vos. Muchas gracias, de verdad. Gracias.